para hablar de estado financiero, yo creo que el punto de partida es definir y tener muy claro un concepto que son situación de control. Y en la medida en que vayamos avanzando, estaremos llegando a los conceptos y a toda la normatividad que nos establece lo que son los estados financieros consolidados y los estados financieros combinados. Y creo que aquí empezamos rompiendo el primer mito, y es que hace algunos años, muy seguramente cuando se emitió la ley 222, que fue la primera ley que se empezó a hablar de estados financieros consolidados, hablábamos que lo que generaba la responsabilidad y la obligación de elaborar estados financieros consolidados era que hubiese un control vía composición accionaria, donde una compañía tenía más del 50% de acciones o participación en otra sociedad. Con todo el abanico de posibilidades y opciones legales que tenemos hoy en día mediante temas contractuales, que en eso los abogados son muy expertos en crear cada día más figuras de manera estratégica, con el objetivo de anular esfuerzos con otras compañías, con otras sociedades. Hace cada día más que los contadores tengamos el reto de determinar cuándo una sociedad tiene una influencia de control o una influencia significativa en otra sociedad. Y el primer mito, perdón, que queremos acá romper es que el hecho que haya un accionista mayoritario en una sociedad no significa que tenga control sobre la sociedad. Y pongo un ejemplo, una sociedad puede estar establecido por cinco accionistas y uno de esos accionistas es el mayoritario, tiene una participación del 40% y el otro 60% está entre cuatro o más accionistas. Eso no le da derecho a concluir o no nos da pie a concluir de que ese accionista que es mayoritario tenga una situación de control. Ahora bien, tenemos el otro escenario que es diferente, y es que puede que un accionista tenga el 51 o el 52% de participación accionaria en otra sociedad. Eso tampoco es concluyente para definir de que hay una situación de control por ese accionista que tiene el 51% o el 52% de participación en una sociedad. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos y que a nivel estatutario los accionistas establecen que el control o la mayoría de las decisiones solo se logra con unos votos al momento de tomar decisiones por encima de un porcentaje establecido. Entonces, un accionista puede tener el 52% de participación en una sociedad, pero por estatuto se establece que solamente se logra mayorías, solo se logra definir decisiones con unos votos del 55, del 60%. Entonces, en ese sentido, ese accionista que tiene el 50 más 1% de los votos no tendría control. Y como no tiene control, no genera o no nace la obligación de elaborar y presentar estados financieros consolidados. Entonces, en ese sentido, nos lleva a que cada caso hay que analizarse de manera individual, de manera separada en todas las sociedades y en todos los grupos económicos para establecer cuándo hay una situación de control. Aquí traemos unos hitos que nos pueden establecer o que nos pueden dar algunos parámetros para poder concluir cuándo hay una situación de control, y los hemos tratado de definir. De hecho, los presentan los diferentes marcos normativos, tanto en NIF plenas como en NIF pymes, establecen esos lineamientos que nos pueden ayudar a concluir o a definir cuándo hay una situación de control de una sociedad sobre otra o sobre otras sociedades. Y el primer escenario es cuando hay un poder sobre la participada, es decir, sobre otra sociedad, de derechos que dan capacidad presente de dirigir las actividades relevantes de la participada. Y eso, aquí no estamos mencionando nada de participación accionaria. Entonces, una sociedad puede controlar a otra sociedad mediante acuerdos contractuales. Y como decía o mencionaba anteriormente, cada vez más hay más figuras contractuales donde una sociedad puede controlar a otra sociedad con figuras que los abogados pueden
diseñar, configurar en las diferentes empresas. También cuando una sociedad tiene la capacidad y el poder de designar la junta directiva en otra sociedad. En ese caso, también puede configurar una situación de control cuando tiene ese poder o esa influencia para poder nombrar, designar la administración y la junta directiva en otra sociedad. También cuando hay una capacidad para dirigir o impedir transacciones importantes en otra sociedad, o cuando los administradores son partes relacionadas. Es decir, la sociedad 1, los administradores de la sociedad 1 son los mismos administradores de la sociedad 2 y en ese caso se puede concluir que hay una situación de control vía administración, dado que los administradores de una sociedad son los mismos administradores de la otra sociedad. Mediante esta participación o esta influencia a través de la participación de mis administradores de mi sociedad, puedo influir de manera importante en otra sociedad. Otro escenario importante es cuando hay una exposición de derechos a rendimientos variables procedentes de su implicación en en la participada. Es decir, cuando por acuerdos contractuales también yo puedo participar de manera significativa y de manera importante de los rendimientos de los dividendos de otra sociedad. Cuando hay combinación de funciones operativas con la participada, es decir, todo esto se hace con el objetivo de aunar esfuerzos de tal forma que hacemos acuerdos contractuales con otra sociedad, de tal forma que yo como sociedad influyente o controlante de la otra saco provechos y ventajas donde hay una combinación de funciones y con la administración pues logramos sacar ventajas tanto desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista de rendimientos y utilidades en las dos empresas. Participación residual por la liquidación de la participada o cuando tengo influencia o tengo también el poder y la capacidad para hacer remuneración por los administradores vía de activos y de pasivos. Y finalmente tenemos otro escenario que nos puede definir una situación de control y es cuando tiene la capacidad para utilizar el poder sobre la participada para influir en los rendimientos. Es decir, sacar provecho también de manera importante y lograr beneficios de los rendimientos de la subordinada. La norma en mis plenas me da unas exenciones cuando, pese a que hay una situación de control en otra sociedad, yo puedo decidir si cumplo con la totalidad de esos requisitos para no elaborar estados financieros consolidados. Y la primera exención es que la subsidiaria total o parcialmente y todos los propietarios fueron informados que la entidad no presentará estados financieros consolidados, que hay un tema de instrumentos de deudas o patrimonio no negociados en un mercado público. Y la otra situación es cuando no registra sus estados financieros en una comisión de valores u otra organización reguladora para emitir instrumentos en el mercado público. Y su controladora final o en alguna de las subsidiarias de esta elabora estados financieros consolidados. Esto para hacerlo un poco más claro, porque puede ser un poco más confuso, y esto en los escenarios, sobre todo en nuestro país, no son tan prácticos o no son o no son tan eventuales estas exenciones. Quiero poner sobre la mesa cuál es, como de todos estos escenarios, cuál es la que normalmente las empresas se acogen a ese tipo de exenciones, es cuando teniendo una condición de controlada, de ser una matriz controlante de una subsidiaria, por encima de esa controlante hay otra controlante y se decide que la que está más arriba es la que termina elaborando estados financieros.